Unos 2 meses después de asumir el poder por segunda vez, el presidente Fernández convocó una reunión con el embajador Hans Hertel y funcionarios de la embajada para tratar el problema de la corrupción en general. Los detalles del encuentro los revela un cable confidencial que dice que el presidente hizo un extenso análisis sobre la cultura de la corrupción en República Dominicana, incluyendo los factores que contribuyen a la misma. Cuando el embajador trajo a colación el tema de la bien conocida práctica de los militares de quedarse con el 10% más de los contratos, Fernández respondió, según la transcripción: "Eso está más allá de mi capacidad de intervenir. Si un presidente latinoamericano interfiere seriamente con este tipo de asuntos de militares, se arriesga a que atenten contra su vida". Algo similar señaló en un cable de febrero del 2005 que presentamos en julio, donde Fernández, según el documento, dijo que si se movilizaba demasiado rápido en cancelar a los oficiales corruptos, su propia posición estaría en peligro. Esta vez, 4 meses antes, dijo, según el documento diplomático, que su decreto que puso en retiro a 99 generales en el primer mes de su administración ya le había traído problemas. Sus servicios de inteligencia le informaron sobre amenazas de asesinato. El presidente sabe que ese tiempo pasó. Él sabe que hoy día, los gobiernos no son locales, no son islas de poder al margen de la sociedad. La sociedad es global hoy y ningún grupo militar tiene posibilidad de sobrevivencia frente a las presiones de los demás países y de los organismos internacionales. Como ejemplo, el periodista Marino Zapete se remonta a 1978, cuando Antonio Guzmán ganó las elecciones y el general Carlos Jaques Olivero comandaba la 4ª Brigada con asiento en Mao. En el periodo de transición, este general se atrevió a decir que Guzmán gobernaría de Santiago para acá, para la capital, pero que donde estaba él, Guzmán no gobernaría. Y esos eran tiempos de alta politización de los militares, que incluso en esas elecciones, camiones de militares andaban con sus fusiles y las banderas rojas del Partido Reformista. ¿Y Guzmán qué hizo? Guzmán destituyó, de los primeros destituidos fue el general Carlos Jaques Olivero, y el presidente Guzmán gobernó, y aquí no hubo militar alguno ni grupo de militares que se alzara cuando él decidió romper con una buena parte de esos guardias balagueristas. Según el cable, Fernández habló sobre su inquietud en cuanto a la proliferación de las drogas y la violencia que esto conlleva, atribuido al tráfico desde Colombia y Haití. El área de la frontera se ha convertido en tierra de nadie, como Eritrea o Bangladesh u otra galaxia. Las incautaciones no han aumentado, a pesar de que el tráfico sí. Los más afectados por la violencia asociada son los dominicanos de menores recursos. Ratifica lo que él había dicho con relación al 10% de los militares. ¿Quiénes son los que controlan realmente la frontera y todo los 300 kilómetros existentes entre Haití y la República Dominicana? Militares. Son ellos los que controlan los puestos de chequeo, que hoy son puestos de peaje. El mandatario, dice la transcripción, sugirió que él podría pedirle al abogado Vincho Castillo que acepte una posición recién creada como asesor contra narcóticos y contrabandas. Sin embargo, el embajador expresó fuertes dudas sobre Castillo, recordando las repetidas y recientes acusaciones de parte de Vincho de que el embajador y el gobierno norteamericano habrían intervenido inapropiadamente en el proceso de Ramón Báez, acusado de fraude masivo en el colapso de Baninter. Las agencias estadounidenses tendrían que conversar sobre este asunto.
Su respuesta inicial fue que para una posición tan importante, el gobierno norteamericano necesitaría una persona no solo conocedora, sino dispuesta a trabajar con la embajada. El presidente no insistió en Castillo y pidió sugerencias de nombres de candidatos con quienes la embajada podría trabajar. Los Estados Unidos no admiten una relación contestataria y de igual a igual. Los Estados Unidos tienen derecho a decirle a todo el mundo que no está bien. En Estados Unidos se hace un informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, sobre la lucha contra las drogas en el mundo, sobre muchísimos aspectos, y se dan calificaciones a los otros y se dice en qué fallan los otros. Pero aquella persona que le enrostra a Estados Unidos donde ellos fallan, es una persona que no es grata para ellos. En ese sentido, señala El Cable, Fernández recordó el caso de Guido Gómez Mazara, asesor legal de Hipólito Mejía. La administración vigila de cerca a Gómez, dijo, y Fernández sabe que la negativa de la embajada a trabajar con él estuvo justificada. Gómez es provocador e inmaduro, comentó, y tiene vínculos con el bajo mundo. Si usted sabe todo eso, ¿cómo es que no se ha procedido contra él? ¿Cómo es que si él tiene conexiones con el bajo mundo, si ha cometido acciones que son violatorias a la ley, si es provocador y si es inmaduro, ¿cómo es posible que el gobierno no haya procedido contra él y se conforme con darle un chisme al gobierno de los Estados Unidos? En el ámbito económico, para esa fecha, el tema del sector azucarero se debatía en el Congreso con un impuesto proteccionista de un 25% a las bebidas endulzadas con fructuosa, un obstáculo para la firma del Tratado de Libre Comercio. El Acuerdo de Libre Comercio de la República Dominicana con Estados Unidos y Centroamérica fue negociado durante el gobierno de Hipólito Mejía y firmado por Hipólito Mejía y enviado al Congreso por el gobierno de Hipólito Mejía. Este cable es a los 2 meses de Leonel Fernández reasumir la presidencia. Mientras tanto, la industria azucarera había logrado que se aprobase en el Congreso Dominicano un impuesto de un 25% sobre la fructosa líquida, que es el tipo de azúcar de carácter líquido cuya materia prima es el maíz, que se utiliza para los refrescos como la Pepsi-Cola, la Coca-Cola y los 7-Up. Entonces eso trancó el juego, porque si se mantenía ese impuesto del 25% era una franca violación del DERECAFTA. Según El Cable, cuando el embajador le mencionó a Fernández que el Congreso no había respondido a la solicitud del presidente para que se rechazara el impuesto, este reafirmó su intención de vencer la oposición del sector azucarero. El embajador comenzó describiéndole la gran inquietud de Washington de que el impuesto no había sido revocado aún. Todos sabían, dice la transcripción, que esta era una táctica utilizada por los intereses azucareros dominicanos para conservar su posición privilegiada en la economía. El embajador preguntó cuándo fue la última vez antes de agosto que República Dominicana firmó un acuerdo en la Casa Blanca. El presidente, dice el documento, respondió enfáticamente en inglés: no tiene que convencerme, usted le está predicando a los creyentes. Pasaron meses y meses sin que la República Dominicana ratificara el DERECAFTA, se le fueron adelante los centroamericanos y los americanos decían que no iban a mandarlo a su Congreso hasta que el Congreso Dominicano lo aprobara primero. Añade la narración que el presidente reconoció que cometió un error de distracción al enviar la propuesta de revocación al Senado, donde el paquete fiscal recién había sido aprobado a pesar del fuerte debate sobre el impuesto del 25%. Según El Cable, Fernández dijo que el presidente del Senado, Andrés Bautista, no controla la Cámara Alta en cuanto a este tema. El Central Romana lo tiene bloqueado. Ellos y sus abogados en Washington les dicen a los senadores que el Congreso tiene hasta marzo para reconsiderar. La industria azucarera y específicamente Central Romana, que es el único que produce refino en el país y que quedaría afectado entonces por las importaciones de fructosa, se movió en 2 frentes. En la República Dominicana logró el impuesto del 25%.
logró la carta de Leonel Fernández al presidente Bush pidiéndole que el tema azucarero no se tratara en el DERECAFTA. Y en Washington, sus cabilderos, sus abogados, estaban presionando al gobierno norteamericano para que no insistiera en ese aspecto del DERECAFTA. Martel, según El Cable, descartó totalmente esta interpretación. Fernández continuó diciendo que Estados Unidos debe ser flexible para al menos escucharlos, no hacer promesas, pero al menos escuchar. Advirtió que los intereses azucareros eran ricos y poderosos, utilizando al hombre del maletín, entre paréntesis, dice sobornos, para influenciar a los congresistas. Le estaba pidiendo que en Washington los cabilderos de la industria azucarera dominicana fueran escuchados por la oficina del Departamento de Comercio norteamericano que negoció el DERECAFTA, que era el señor Selig, y los intereses azucareros estaban diciendo que Selig se iba a ir en enero y el sustituto no iba a echar ese pleito ya, y que entonces que esperaran un tiempo para que Washington cediera primero antes de ellos ceder aquí en Santo Domingo ese asunto del 25%. El Cable señala que Fernández dijo: no permitiré que los intereses del país en general sean tomados de rehén por un sector en particular, pero esta es una democracia y soy presidente de todo el país. No puedo simplemente excluir los intereses azucareros. Lo mejor para su país, dijo el embajador, sería aprovechar el momento y ratificar ahora, adelantándose a los centroamericanos. Fernández, según El Cable, respondió que en una democracia un líder no debe solamente hacer lo que desea, primero debe guiar la opinión pública. Aunque quedamos excluidos de ciertas reuniones de entrenamiento y preparación para el DERECAFTA, este solamente entró en vigencia cuando lo aprobó el Congreso norteamericano, y eso ocurrió después de haber sido aprobado por todos los congresos centroamericanos y el dominicano. Lo que uno pudiera enrostrarle al presidente es que él hace eso porque se trata de un sector sumamente poderoso, pero igual no lo hizo con otros sectores que salían seriamente afectados con el Tratado de Libre Comercio, como los arroceros, los productores agropecuarios, que si uno calcula con claridad, esos sectores eran mucho más importantes para toda la economía del pueblo dominicano. Lo que finalmente se aprobó fue que se echó para atrás el impuesto del 25%. Pero la industria azucarera quedó protegida porque el arancel que grava la fructuosa, que es de un 20% al valoren, en el acuerdo se estableció que sería derogado paulatinamente durante un periodo de 15 años. Sí, hoy estamos en el 6º año de vigencia del acuerdo, así que todavía está vigente más de la mitad de ese 20%, y solamente será dentro de 9 años cuando estará vigente la libre importación de fructuosa. Pero mientras tanto, en el mundo entero se está echando menos fructosa y menos azúcar en los refrescos por razones de salud.